Bueno, pues hoy voy a hacer un vídeo sobre la preparación o sobre la disolución del óxido de cobre en ácido clorhídrico. Algo que me parece muy trivial, pero que para alguien puede ser importante, o por lo menos lo es para quien lo ha pedido, que es algo, se llama Profe Rommel de Venezuela, y lo pide en el contexto de que está haciendo algunas cosas con cobre para sus alumnos, no sé de qué nivel porque no me lo dice, y que habían obtenido un óxido de cobre calentando un carbonato básico de cobre, pues a unos 200 grados, y tenía el óxido, y que lo quería disolver en clorhídrico, pero que no encontraba ácido clorhídrico por ninguna parte. Bueno, vamos a ver, o sea, yo veo muy difícil, por muy mal que anden las cosas por Venezuela, que ácido clorhídrico no se puede encontrar en alguna tienda o por ahí, digo yo, ¿eh? Puede que en lugar de como clorhídrico aparezca como ácido muriático, como agua fuerte, como, bueno, y alguna cosa más, también hay unos cuantos nombres más, ¿no? Pero lo veo como difícil. Bueno, en cualquier caso, por si acaso le resulta imposible, pues yo voy a hacerlo aquí, además aprovechando que yo tengo aquí, en este vaso, una serie de cosas y me encontré con algo que había preparado yo también, calcinando un carbonato básico de cobre que había precipitado, y aquí dice CuO, o sea que aquí guardé este óxido de cobre 2, se supone que es óxido de cobre 2 porque no hice nada con él. Bueno, pues voy a aprovecharlo pues para disolver un ácido clorhídrico, pero ya de paso voy a aprovechar para decir algunas cositas, porque esto me parece como muy trivial y un poco aburrido y soso. Bueno, lo de disolver óxidos en ácidos es algo bastante normal. Los óxidos, a fin de cuentas, están estrechamente emparentados con los hidróxidos, ¿verdad? Porque un hidróxido se calienta, pierde agua y pasa a óxido. Un óxido, en principio, ¿verdad?, toma agua y pasa a hidróxido. Bueno, algunos óxidos, ¿eh? Porque hay muchos que no hay manera, la mayoría, diría yo. Pero bueno, estrechamente emparentados, de manera que si un hidróxido y un ácido dan una sal más agua, me parece bastante normal que pensemos que un óxido reaccione con un ácido también para dar una sal más agua. ¿De acuerdo? Así que según esto, bueno, no todos los óxidos, ¿eh? Hay óxidos y óxidos. Quiero decir que, por ejemplo, un óxido como el de silicio, que es la arena, a ver quién lo disuelve en clorhídrico. O, bueno, o el corindón, el óxido de aluminio, a ver quién lo disuelve. Bueno, pero bueno, muchos óxidos sí que reaccionan con los ácidos para dar sales. Así que en ese contexto vamos a disolver el óxido de cobre 2 en ácido clorhídrico. Pero un detalle importante antes de empezar es: este óxido de cobre, como el que ha dicho el profesor Rommel, ¿verdad?, pues procede de la calcinación del carbonato básico de cobre. Bueno, la calcinación yo la llevé a cabo en este tubo, y eso significa que calcinar algo en este tubo y a la llama del mechero, por muchas vueltecitas que se le dé, pues puede ocurrir que no haya sido completa. Es decir, es posible que, aunque esto tenga un color negro característico del óxido de cobre 2, esté contaminado o tenga parte de carbonato de cobre o carbonato básico de cobre y demás, bueno, y no se note. Pero eso lo vamos a notar cuando vayamos a disolverlo en ácido clorhídrico. Es decir, si vemos que de repente salen burbujitas, hay que pensar, bueno, un óxido de cobre con un ácido clorhídrico va a dar cloruro de cobre, ¿verdad?, más agua. Los que no sabéis nada, venga, papel y lápiz, CuO más 2 de HCl, CuCl2 más H2O, ¿de acuerdo? Venga, entonces vamos con ello. Yo voy a utilizar el clorhídrico de siempre. Espero que sí que pueda coger un poco de clorhídrico, porque es que ya es que queda poquísimo bien. Y vamos entonces a ver cómo se porta este óxido de cobre frente al clorhídrico. Vamos a ver. Bueno, está bastante claro, ¿no? Están saliendo muchas burbujitas. Luego este óxido de cobre es un óxido de cobre que estaba solo parcialmente, o sea, un carbonato básico que estaba solo parcialmente transformado en el óxido. ¿De acuerdo? Y siguen saliendo burbujitas, o sea que aunque no lo pareciera, aquí había una cantidad sustancial de carbonato de cobre. Otro poco más a ver. Vamos con otro poco a ver. Madre mía, pues aquí, aunque fuese de aspecto óxido de cobre, parece que había más carbonato. Bueno, ahora sí estamos viendo ya una disolución característica, ¿verdad?, del cobre 2. Todavía otro par de gotitas de ácido clorhídrico no le vendrán mal, ¿eh? Bueno, obviamente la disolución se ha calentado apreciablemente porque esta reacción es exotérmica. Es lógico, ¿verdad? Un ácido y una base es normal que sea exotérmico. Bien,
si uno se fija con cuidado, se ha conseguido una disolución absolutamente transparente, es decir, no ha sido nada grave a la hora de preparar el cloruro de cobre, pues al que hubiese carbonato básico de cobre. ¿De acuerdo? O sea que esto será utilizable para mayor parte de los usos. Y esto sería todo, pero yo, como suelo decir, antes de tirarlo todo, pues sugeriría alguna cosa. Por ejemplo, de entrada, echad el ojo al color de esta disolución de cloruro de cobre y comparadla con la del el sulfato de cobre, que es tan familiar. Voy a ver si lo encuentro y la comparamos. Bueno, pues aquí está el sulfato de cobre, ¿eh? Bueno, aunque aquí el sulfato de cobre está sólido y aquí el cloruro de cobre está en disolución, yo creo que la diferencia de color es importante. Y esto, como sabéis, o quizás sabéis, ¿verdad?, está relacionado con el entorno de coordinación del catión cobre 2, porque ambas son sales de cobre 2. En este caso, desde luego, ¿verdad?, pues son moléculas de agua, o si me apuráis como mucho, moléculas de agua, y puede que algún anión sulfato pegándose al cobre. Pero a fin de cuentas todos son odadores, o sea, cosas que se enganchan a través de un oxígeno. Y aquí, bueno, pues dependiendo de la concentración de clorhídrico, de cloruros, bueno, pues puede haber más o menos enlaces cobre-cloro en disolución. O sea que el complejo ahora sería de cobre con moléculas de agua, pero con aniones cloruro. A veces, o sea, incluso se habla de la formación de tetraclorocupratos. Bueno, sí, si hay mucho cloruro se forma el anión tetraclorocuprato tetraédrico, pero ya no con este color, es más bien amarillo. Pero bueno, en cualquier caso, el entorno de coordinación es distinto y por consiguiente es distinto el color. ¿De acuerdo? Bueno, y ahora vamos a ver qué se puede hacer en plan sencillo con esto antes de descartarlo. Así que bueno, yo voy a poner aquí algo para que si se cae algo, ¿verdad?, pues que no se vaya encima de mi ordenador. Bien, voy a transferir un poco a este tubo. Si se cae, pues ¿qué le vamos a hacer? Es que es muy difícil, pero no tengo ganas de utilizar un... Bueno, no se ha caído nada. Lo tenemos ya en los dos tubos. Bien, y ahora vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver este. ¿En este qué podemos hacer? Pues... Coño, me voy a ver dónde lo dejo. Que no tengo dónde dejarlo cómodamente. Ahí. Bueno, pues vamos a ver. Pues colocarle un clip, algo tan sencillo como un clip de acero, ¿de acuerdo? Y lo agitamos y fijaros, de forma inmediata, fijaros lo que le pasa al clip, pero de forma inmediata, no hay que esperar prácticamente nada. Está bastante claro que se produce una reacción redox, un desplazamiento del cobre 2 a cobre 0, se obtiene cobre metálico, aunque tenga ese aspecto, no importa, ¿de acuerdo? Bueno, se verá sobre el clip, ¿verdad?, el color del cobre, más bien, sí que se ve sobre el clip lo del cobre. Y si no desaparece al final el color de la disolución es porque el hierro pasará a sal de hierro 2, o sea, cloruro ferroso en disolución. Y el cloruro ferroso, aunque tenga un color mucho más suavecito, pues también tiene un color, de manera que la disolución no quedará completamente incolora. En cualquier caso, lo voy a dejar aquí, reposando mientras hago otra cosa. Con la otra muestra, la otra cosa que voy a hacer, que no sé si funcionará, es ver si añadiendo aquí un bromuro, esto es bromuro potásico, se ve aquí algún cambio o no. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo tengo la impresión de que sí, ¿verdad? Yo tengo la impresión de que un poco más de bromuro que tengo, así que venga, un poco más. Y vamos a ver si se ve algún cambio o no. Yo creo que sí, porque efectivamente al haber mucho bromuro en disolución, el bromuro compite con el cloruro por la esfera de coordinación del cobre. Se está cambiando entonces, cuando hay mucho bromuro, el cloruro por bromuro. Y fijaros el color que resulta, una cosa como esta. ¿De acuerdo? O sea que algo más también hemos visto. Y uno diría, ¿y si yo a esto le añado ahora mucho agua, qué pasaría? Pues el agua competiría con el cloruro y con el bromuro y la tendencia sería, si hay mucho agua, a que se formen sales de cobre, dos características. Vamos a verlo. Vamos con nuestro agua destilada y vamos a ver si se ve algo o nada. Bueno, se ve bastante, creo yo, suficiente, y con esto podemos dar por terminado el experimento. O sea que hemos hecho algo más que preparar solo el cloruro de cobre. Venga, hasta pronto. Y fijaros cómo ha quedado, ¿verdad?, el clip de acero, dejándolo reposar un rato. En cualquier caso os diré una cosa, no importa si el clip de acero estaba recubierto de zinc o no, porque el desplazamiento se produce igual sin problemas. Voy a añadir agua a ver si se ve algo o nada. Bueno, se ve que sigue habiendo color, que puede ser de cobre o de cobre
o de cobre y hierro, claro.